Estábamos hablando estos días de esa primera parte en la que el Señor, tras hacer la invitación, si alguno quiere seguirme, venir en pos de mí, y esa primera condición, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Y hemos hablado un poquito de lo que significa esto, la abnegación, la mortificación, la ascesis, la ascética. Hemos tocado las tesis del sentido y faltaría tratar la del espíritu. Pero bueno, para más adelante. Vamos paso a paso, ¿verdad? Pero todo centrado en este primer bloque que trata del negarse a uno mismo. Claro, esto es previo a lo siguiente, ¿verdad? Nos invita a avanzar. ¿Y el siguiente paso cuál es? Ya lo sabemos. Tomar la cruz. Tomar la cruz. Claro, esto, lo de negarse a uno mismo, pues lo tenemos más cerca, porque vemos el hombre viejo en nosotros, esas tendencias, pero que ahora se nos presente algo fuera, algo que nos llega, esa cruz misteriosa de la que habla Cristo, ¿qué será? Y que hay que tomarla, y además cada día. Bueno, pues vamos a entrar en esto. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Porque si es algo que, por lo que todo discípulo, verdadero discípulo, se entiende, de Cristo tiene que pasar, es decir, no porque no hay más remedio, sino porque es medio para seguir a Cristo. ¿Mm? Medio, por tanto, instrumento, herramienta positiva para el seguimiento de Cristo. Luego es algo que nos interesa conocer. ¿De qué se trata esto, verdad? Para poder aprovechar esta herramienta, este instrumento, vivirlo adecuadamente y que nos ayude a avanzar en el seguimiento de Cristo. Bien, cuando el Señor habla de esto, sobre todo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues lo hace repetidamente, no una vez. Aparece 5 veces esta expresión de tomar la cruz, referida a los discípulos, 5 veces en estos evangelios. En tres de estas ocasiones, además, se insiste en que es algo que hay que hacer cada día, un trabajo diario, ¿verdad? Tomar la cruz cada día. O sea que es algo que no podemos obviar, que está presente y tiene que estar presente en cualquier verdadero discípulo de Cristo. En otras palabras, dicho de otro modo, si no está presente la señal de la cruz en el seguimiento de Cristo, habrá que cuestionarse si ese seguimiento es correcto, ¿verdad? Porque parece que algo falta o algo está fallando. En fin, tanta insistencia en el Señor nos está reflejando ya de entrada algo importante que Él querrá revelar, querrá que conozcamos, querrá que entendamos, querrá sobre todo que vivamos. Y si se trata de tomar la cruz cada día, para ser discípulos de Cristo, si lo reformulamos al contrario, negativamente, podríamos decir que quien quiera que no lleve su cruz, la cruz que a cada uno le corresponda, ¿verdad? La cruz del discípulo. Quien quiera que no lleve la cruz que le toca ir cada día para seguir a Cristo, no puede pertenecer al grupo de los discípulos de Cristo. No puede identificarse como discípulo de Cristo. ¿Eh? Es condición necesaria en la mente del maestro para seguirle. Pero, ¿qué significa la cruz? Vamos a hablar de tres significados. El primer significado es el material, el lineal, el, el primario, ¿verdad? ¿Cuál es este significado? La cruz material es una cruz de verdad, una cruz de verdad, esa cruz de madera. ¿Y qué es eso? Pues era un instrumento que se usaba como suplicio para los condenados a muerte
para los criminales. No sabemos, ¿verdad? Como los romanos tenían esta práctica en que morían con muchísimo dolor, sufriendo muchísimo, los condenados a muerte. El reo era colocado en la cruz, atado o clavado, como fuese, y se levantaba la cruz. Y ahí quedaba. Se encajaba la cruz en un hueco que se había hecho en el suelo. Y ahí quedaba expuesto aquel reo, sufriendo, padeciendo indeciblemente, hasta que moría de asfixia normalmente. Fallecía en la cruz. O sea, la cruz se identifica, esa cruz material, con un instrumento de hacer morir a alguien, de dar muerte a alguien, pero además de una forma violenta, de una forma dolorosa, con mucho sufrimiento. Método terrible. ¿Eh? Y esta cruz le alcanzó a Cristo mismo. Sabemos que él murió en una cruz. Dice la carta a los Hebreos 12:2 que soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Porque claro, en la cruz, además de ese sufrimiento y de que el reo estaba destinado a la muerte, había una ignominia, un escarnio, una vergüenza, una humillación. Era un método terrible, pero además vergonzoso, de rechazo total al reo, al condenado, al criminal, al que se ha justiciado así. Y, y la persona allí era, pues, contra su voluntad, lógicamente, clavada o atada, haciéndole violencia, pero quedaba impotente hasta la muerte, destinado a la muerte. Bien, esta es la cruz física, la cruz material, ¿verdad? La interpretación literal de lo que es una cruz. Es esto. Segundo significado, el sentido de la cruz a partir de Cristo, es decir, la cruz de Cristo, porque Cristo toma la cruz, su cruz, y muere en la cruz, su cruz, pero no un criminal, sino Dios mismo encarnado, inocente con toda inocencia, ¿verdad? El único no pecador, el único inocente. A partir de este momento la cruz tiene otro significado, totalmente novedoso, porque la cruz de Cristo tiene un sentido. No puede ser que Cristo muriese en la cruz porque tocó, por casualidad, ¿no? Tiene un sentido. ¿Y cuál es este sentido? San Pablo predica abundantemente de este tema. Dice, por ejemplo, la predicación de la cruz, la predicación de la cruz, o sea que él predicaba acerca de la cruz. Dice, la predicación de la cruz, ¿qué cruz? No ese elemento de tortura de los romanos, de muerte de los criminales, no, la cruz de Cristo, a partir de Cristo, la cruz de Cristo. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, es decir, los que se condenan, los que están alejados en contra de la verdad, del misterio que ahora se revela a través de Cristo, pues es una necedad, es una locura, no lo entienden. Más para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Es decir, el que encuentra la salvación, el que encuentra la salvación, ha encontrado en la cruz una fuerza divina. Dios está ahí manifestando una fuerza que conduce al creyente a la salvación. Es decir, la cruz en Cristo es camino de salvación. Tiene fuerza salvífica, tiene poder y poder divino. Y poder divino. También este texto era 1 Corintios 1:18. Y un poquito más adelante, versículos 23-24, dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Un Cristo crucificado. Predica a Cristo, pero Cristo crucificado. Y añade, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, lo que decía antes de la predicación de la cruz, que es necedad para los que se pierden, ¿verdad? Para los judíos incrédulos, escándalo. Para los gentiles incrédulos, necedad. Más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, es decir, los que se abren a la fe,
Un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Luego, en la cruz, la predicación de la cruz se identifica con la predicación de Cristo crucificado. Luego, no es la cruz por un lado, Cristo por otro lado, sino la predicación de la cruz se identifica con la predicación de Cristo. Cristo que fue crucificado, que murió en la cruz. Y aquí hay un misterio que se abre para los creyentes, nos da el conocimiento de una fuerza de Dios, fuerza de salvación y una sabiduría escondida, una revelación grande. Ahí está revelando Dios algo, mostrando algo, su amor a los hombres, su misericordia para salvar a los hombres, la forma de hacer Dios todo como con justicia perfecta, con humildad total, con mansedumbre, con toda la fuerza de Dios, de la acción de Dios a través de este sacrificio que realmente ocurrió en la cruz y todo lo que significa que Cristo abrazase la cruz y muriese en ella. Ahí hay un caudal de sabiduría y de fuerza para los creyentes que significa que desde ese momento, desde aquel momento en que Cristo toma la cruz y muere en ella, en el Calvario, hay un sentido nuevo, de hablar de la cruz. Hablando de la cruz de Cristo. Ya no es aquello que usaban los romanos, ahora es la cruz del Señor. Y tiene un valor que no tiene cálculo, valor infinito, porque es el valor de Dios que se ha encarnado para morir en la cruz, para morir y morir en la cruz. Luego ahora la cruz es instrumento de Dios para cumplir toda ley, toda la justicia, para expiar los pecados de los pecadores, morir por nosotros en nuestro lugar, Jesucristo, el inocente, y para alcanzarnos la sabiduría y la fuerza de Dios, la salvación para todos los creyentes. Luego, la cruz es el centro, Cristo crucificado, la cruz de Cristo, es el centro de todo el misterio de la salvación, de todo el misterio del amor de Dios hacia los hombres. Ahí está todo concentrado. Luego, segundo sentido en que hablamos de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Y démonos cuenta de una cosa, cuando San Pablo acaba de decir, la predicación de la cruz es necedad para los que se pierden, por ejemplo, y luego dice, predicamos a un Cristo crucificado, necedad para los gentiles, está identificando predicar acerca de la cruz con predicar acerca de Cristo crucificado. La predicación de Cristo y la predicación de la cruz son lo mismo. En la cruz converge todo, el amor del Padre que nos da a su Hijo, el amor del Hijo que se entrega a sí mismo por nuestra salvación. ¿Eh? Y, por tanto, el sentido de la cruz ahora es grandioso, es grandioso, porque ahí está concentrado todos los misterios de Dios que ha venido a salvar al hombre. El resultado de la cruz es la redención de la humanidad. Entonces, si decíamos que la cruz material, física, como instrumento de muerte, de tortura para los reos, para los criminales, eh, pues era esto, en Cristo ya no es esto, porque es algo que trasciende ese sentido. Para empezar, Cristo es inocente, no es un criminal. Sí que permanece el sentido de que es algo terrible, algo dolorosísimo y para dar muerte. Eso se cumple en Cristo. Luego también el reo era atado o clavado a la madera de la cruz, ¿de acuerdo? Esto también. Y está impotente, se hace violencia, suma violencia contra el reo. El reo no quiere estar ahí, pero se le clava, se le ata para que no se mueva, para que no escape, para que muera. Sin embargo, en Cristo, aunque es clavado en la cruz, él abraza la cruz, la toma voluntariamente, camina hacia Jerusalén precisamente para esto, para entregar su vida. Luego, la cruz en Cristo no es impotencia, no es violencia para maniatar, para dejar impotente hasta la muerte al criminal que se rebela contra ese destino, sino que es algo aceptado y en que no se muestra, sí, se muestra la debilidad de Dios, dice la Escritura, la debilidad de Dios,
porque parece que no puede nada, pero ahí se manifiesta el verdadero poder de Dios, su poder, su fuerza, la fuerza de salvación, la fuerza del amor, la fuerza de la obediencia al Padre, por amor. Luego, en la cruz de Cristo tiene otro sentido, totalmente distinto de cualquier otro reo condenado a morir en la cruz. Y además, todos estaban destinados en ella a morir, ¿verdad? Destinados a morir. Y en Cristo es distinto, porque sí, pasa por la muerte, pero resucita. ¿Por qué? Porque la cruz ya no es derrota, muerte, sino que Él vence a la muerte, vence. En la cruz hay victoria. En la cruz, en Cristo, hay victoria hasta sobre la muerte, no termina en derrota. Luego, sentido material, sentido de la cruz de Cristo, tercer sentido. Y estos dos primeros eran necesarios para entender el tercero. ¿Cuál es el sentido de la cruz en la vida del discípulo de Cristo? Es decir, en mi vida, ¿verdad? En mi vida. No nos escapemos. Le toca al otro. Esto le toca al otro, al vecino, no, no, en mi vida. ¿Cuál es el sentido de la cruz en la vida del discípulo? En mi vida. ¿Qué significa la cruz en mi vida? Bueno, pues la cruz se identifica con los sufrimientos, esta parte está en la cruz, ¿verdad? El sufrimiento que sobreviene al verdadero discípulo de Cristo por causa de seguirle, por causa de seguir al Señor. ¿Eh? Hombre, si alguno de nosotros hacemos algo mal hecho, ¿verdad? Y nos metemos en problemas y nos persiguen y nos enjuician y nos ponen una multa o nos llevan a la cárcel o lo que sea, porque nos lo hemos ganado, eso no es cruz, eso no es cruz. Habrá sufrimiento, vale, pero eso no es por causa de seguir a Cristo, ¿verdad? No, el verdadero discípulo se identifica con el maestro y el maestro sufrió, sufrió un rechazo, ¿verdad? La cruz era algo ignominioso, vergonzoso y que mostraba el rechazo. Pero ese sufrimiento y ese rechazo y esa muerte en Cristo, si nos identificamos con Él, si nos identificamos también en su humildad, en su obediencia y en su inocencia, en su santidad. Luego el discípulo también, si sufre y tiene la experiencia de cruz, tiene que ser desde la obediencia al Señor, la mansedumbre, el seguimiento de Cristo, y por causa de eso, y no por culpa nuestra, no por pecado nuestro, sino por seguir al Señor, por obedecerle a Él en primer lugar, por vivir en santidad, por eso nos llega cruz, persecución y cruz. Entonces, cuando alguien se decide a seguir al Señor, y quiere vivir como verdadero discípulo, no será raro que le llegue esta experiencia. ¿Eh? Y no tardará, normalmente no tardará. Algún rechazo va a experimentar, ¿eh? Algún desprecio, algún ridículo, alguna incomprensión, algún alejamiento de familiares, de conocidos, alguna burla, soledad, todo esto es experiencia de cruz. Incluso odio, incluso persecución. ¿Eh? Lo que es la cruz, juicio, condenación, injusticia. La cruz en Cristo es injusticia, claro, porque él era inocente, eh, no merecía nada de lo que pasó. Entonces, sufrir pacientemente como Cristo injusticias, violencia contra nuestra voluntad, algo que no sobreviene, que no buscamos, no deseamos, pero nos viene, viene a hacer violencia contra nuestra voluntad, como el que es amarrado, ¿verdad? Impotente, aparentemente. Sabemos que hay fuerza en la cruz. ¿Eh? Todo eso es cruz. ¿Eh? Abandonados, despojados a veces, desprovistos de derechos. Cristo tenía derechos, no los reclamó y se los quitaron. Como muertos, como apaleados, como
despreciables para el mundo, dice San Pablo. Así, los que son de Cristo. Pues el cristiano también. El cristiano será despreciado, será apartado por seguir a Cristo. A esto se refiere el Maestro cuando invitaba a sus discípulos a tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No la rechace, no la rechace. Que cuando llegue esto, que llegará, y cada día de una forma o de otra, pero vendrá, tome la cruz, agárrela, camino del Calvario, ¿eh? Y sígame. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día, dice Lucas 9:23. Así que con todo esto vamos entendiendo un poquito más a qué se refiere lo de tomar la cruz, ¿verdad? Es necesario, por tanto, comprender que para el discípulo de Cristo, la cruz, por tanto, es algo necesario, es decir, algo que no podemos evitar, que va a estar presente en nuestra vida, pero que no es derrota, como en Cristo es victoria. Pero así como en la cruz de Cristo hay dos elementos principales, en la del discípulo también tienen que darse estos dos elementos. ¿Cuáles son? Vamos a la palabra de Dios. Dice Marcos 8:31. El Hijo del Hombre debía, dice que Cristo empieza a anunciar su pasión y explica que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y segunda cosa, aquí hay dos, ¿verdad? Primera, sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser matado y resucitar a los 3 días. Bien, entonces, primera parte, la cruz, sufrir mucho y ser reprobado. Muy bien. Vamos a Isaías 53:2, que es una profecía acerca de la pasión de Cristo en la cruz. Está profetizando acerca de la cruz. ¿Y qué dice Isaías? No tenía apariencia ni presencia, no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciable y desecho de hombres. Despreciable y desecho de hombres. Primera cosa. Segunda, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable. ¿Y qué está diciendo aquí Isaías acerca de la cruz? Está profetizando dos realidades también. Aquí habla en primer lugar de despreciable y desecho de hombres. Los hombres lo despreciaron, lo desecharon, lo rechazaron, reprobado. En palabras de Cristo, debía ser reprobado, ¿verdad? Y la otra, varón de dolores y sabedor de dolencias. En palabras de Cristo, debía sufrir mucho. Varón de dolores, sabedor de dolencias, experimentó el sufrimiento, el dolor. Debía sufrir mucho. Aquí están los dos elementos, el sufrimiento y el rechazo. Sufrimiento y rechazo. La cruz implica estas dos facetas. Y si Cristo no hubiese sufrido, pues a ver, no era cruz, ¿verdad? Toda cruz implicaba sufrimiento. También implicaba rechazo, porque el reo era expuesto para escarnio, para vergüenza, para humillación, para rechazo público, ¿verdad? Pero en Cristo no podía ser de otra forma. Él pasó por esto mismo, por esta experiencia, dándole otro valor, lógicamente. Pero vamos a pensar, por ejemplo, que Cristo hubiese simplemente pasado por la experiencia del sufrimiento en la cruz. Podría haber aceptado el sufrimiento, pero como un acto de heroísmo, como una injusticia que quedase patente, que era totalmente injusta, para recibir el aplauso, la admiración de todo el mundo, y que todo el mundo viese esa tragedia, pero le diese pues sumo valor y dignidad y honor, pero no fue así. Al contrario, se burlaban de él, lo despreciaban. Luego el rechazo estaba ahí presente también en la pasión. Fue rechazado, fue rechazado.
¿eh? Esto le quita la pasión de todo halo de gloria, aparentemente, de cara al mundo, digo, ¿no? Entonces, eh, ese Mesías, que podía haber sido un Mesías triunfante a pesar del sufrimiento, ahora aparece como Mesías sufriente, pero rechazado. Rechazado. La piedra angular y los constructores rechazándola, escogiendo otras. Esta fuera, esta la desechamos, no vale, no vale, no contamos con ella. La peor, lejos, lejos. Eso es lo que pasó. Luego, en Cristo se cumple esto, el sufrimiento y el rechazo en su cruz. Y en el discípulo, pues tiene que ser lo mismo. ¿Eh? A veces identificamos algunos sufrimientos con la experiencia de cruz, pero si no va unido al rechazo por causa de seguir a Cristo, no es verdaderamente, propiamente cruz. Pero en la parte de la negación de nosotros mismos, la mortificación, pues hay lo que hacemos nosotros positivamente contra la carne. Y hay cosas que nos vienen, sufrimientos, contrariedades de la vida, decepciones, lo que sea, que nos llega sin buscarlo. Y todas estas situaciones a veces se expresan, se tratan genéricamente como también experiencia de cruz. Bueno, más bien sería ayuda a nuestra purificación, a nuestra mortificación, ¿verdad? Es algo previo a la cruz. Primero es negarse y luego es tomar la cruz. Luego sería más bien ayuda a la mortificación, algo que nos sobreviene y que nos ayuda en ese camino de purificación. ¿Verdad? Las pruebas, las tentaciones, los sufrimientos cotidianos de la vida, todo eso nos va ayudando a ser purificados y capacitarnos para cargar la cruz, para tomar la cruz. ¿Eh? Pero la cruz verdadera, repito, no es solo ese sufrimiento, sino sufrimiento acompañado del rechazo. Y no cualquier rechazo, sino rechazo por causa de seguir a Cristo. Luego, llevar la cruz, tomar la cruz significa compartir la experiencia del Señor, del sufrimiento y del rechazo, y así ser verdaderos discípulos suyos, en cuanto que vivimos en Él y nuestra vida ya no es nuestra, sino que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Nos vamos identificando con Él. Pero así como en Cristo, la cruz es poderosa y la cruz es fuente de vida, de salvación, nos unimos a Cristo tomando nuestra cruz y experimentamos también su fuerza en nuestra debilidad y su sabiduría en medio de esa limitación, ¿verdad? Entonces, nuestra unión a Cristo tomando nuestra cruz, nos hace beneficiarnos de su poder y estar más cerca de Él. Pero significa aceptar, abrazar la cruz. Aceptar y abrazar la cruz. Son pasos previos hasta poder llegar a amar la cruz. ¿Y en la cruz qué hay? Pues esto, el sufrimiento, situaciones de sufrimiento y de rechazo, persecución, odio, calumnia, injusticias. ¿Por causa de qué? ¿De haber metido la pata? ¿De haber cometido alguna cosa que no está? No, por causa de seguir al Señor, de ser discípulos de Cristo, de identificarnos con Él, de vivir en la verdad, de proclamar su palabra y no callar, de ser luz del mundo y no ocultarla por causa de esto. Como le pasó al maestro, pues el discípulo no puede ser más que el maestro. Gloria al Señor.